Hay un robot chino en Marte que ha descubierto cosas muy extrañas y nuevas sobre el planeta rojo. Por ejemplo, ¿existe vida en Marte? China podría tener la respuesta. Este es Hurong. En cuanto a robots se refiere, es de tamaño mediano. Básicamente una copia de los antiguos vehículos Spirit y Opportunity de la NASA del año 2004, pero sigue siendo bastante impresionante para un primer intento de aterrizaje en Marte. Hurong fue lanzado como parte de la misión Tianwen-1 en el año 2020. En ese momento, China ya tenía experiencia con 2 alunizajes, así que dar el salto directamente a Marte fue bastante ambicioso. Antes de eso, solo 3 programas espaciales habían logrado posarse exitosamente sobre el planeta rojo. La Unión Soviética fue la primera en 1971. Su sonda Mars 3 alcanzó la superficie, desplegó sus instrumentos, envió esta única imagen borrosa del paisaje marciano y luego se apagó para siempre. Quizás no sepas que los británicos aterrizaron en Marte en 2004 con una pequeña sonda llamada Beagle 2. Desafortunadamente, la mitad de sus paneles solares quedaron atascados durante el despliegue y nunca pudo encenderse. Y luego, por supuesto, está la NASA. Sabemos que han tenido mucho éxito en la exploración de Marte, desde el primer módulo Viking en 1976 hasta el día de hoy, con sus vehículos del tamaño de un SUV, propulsados por energía nuclear e incluso un pequeño helicóptero que voló en Marte por primera vez. Así que cuando los chinos decidieron participar, las probabilidades no estaban a su favor. Con el objetivo de maximizar las posibilidades de éxito, se eligió un sitio de aterrizaje para Hurong en las llanuras planas de la región de Utopía Planitia. Se encuentra en el hemisferio norte de Marte, el cual se cree que estuvo cubierto por un gran océano varios miles de millones de años atrás. Mientras tanto, el rover Perseverance de la NASA, también lanzado en 2020, estaba aterrizando en el cercano cráter G0, una región repleta de colinas empinadas y antiguos valles fluviales. Ahora bien, el hecho de que el sitio de aterrizaje chino fuera seguro y plano no significa que sea aburrido. En realidad, hay un secreto largamente olvidado escondido bajo las arenas de Utopía Planitia, que los chinos podrían haber estado a punto de revelar. Este es el mismo lugar donde aterrizó el Viking 2 de la NASA en el 76, y es donde mucha gente cree que los americanos descubrieron vida en Marte. Pero si lo hicieron, también la mataron de inmediato por accidente. Esta no es una historia que escucharás muy seguido. Según el registro oficial, nunca se ha encontrado vida en Marte. Pero de manera extraoficial, los científicos hallaron algo realmente extraño en el suelo marciano que recogió el Viking. Como era nuestra primera experiencia cercana con Marte, la gente de los años 70 no sabía qué iba a encontrar allá afuera. Pero la mayoría estaba extremadamente segura de que habría algún tipo de vida alienígena. Entonces, diseñaron un experimento, y esta es una explicación extremadamente simplificada de cómo funcionó. Recogerían material de la superficie y lo introducirían dentro del módulo para estudiarlo. Luego, rociarían ese material con un poco de agua mezclada con nutrientes. La idea era que cualquier vida microbiana dentro del suelo bebería el agua, consumiría el alimento y luego liberaría CO2 como subproducto. Y lo que encontró el experimento fue que el suelo hidratado sí produjo gas CO2. Entonces, alienígenas confirmados, ¿verdad? Bueno, la segunda parte del experimento consistía en inyectar más agua con nutrientes en el mismo material un poco después, con la idea de que la ahora floreciente colonia de bacterias produciría aún más CO2. Pero ese no fue el caso. Resultó que cuanta más agua añadían, menos CO2 se producía. Esto llevó a la NASA a concluir que no había alienígenas. Pero eso no ha impedido que los investigadores especulen con el paso de los años. Si estamos hablando de una bacteria que ha sobrevivido en Marte, un entorno más seco que el desierto más árido de la Tierra, entonces quizás no estaba preparada para darse un festín con agua rica en nutrientes. Tal vez lo que realmente hicimos fue ahogar a los alienígenas. Al menos murieron bien alimentados. De cualquier manera, eso sirve para ilustrar que siempre existió el potencial de que China encontrara algo increíble con su rover marciano, incluso sin estar recorriendo cordilleras. Hurong logró un aterrizaje exitoso en la superficie marciana utilizando un método más tradicional,
Hemos visto a la NASA ser bastante creativa, con algunos sistemas de aterrizaje de alta tecnología. Usaron grandes esferas inflables para aterrizar rovers en los años 92.000. Luego actualizaron a estos sistemas de grúa aérea en décadas más recientes. Todo esto es necesario para lograr un aterrizaje suave, con una carga pesada. Pero el rover chino es más ligero, así que optaron por un enfoque más sencillo. Un paracaídas frena el módulo tanto como lo permite el aire extremadamente delgado de Marte. Y luego, una vez que se acercan lo suficiente a la superficie, el paracaídas se suelta y un motor cohete se enciende. Esto baja el vehículo suavemente y se apaga justo antes de tocar el suelo, dejando que las patas absorbentes de impacto manejen el aterrizaje final. De la misma manera que aterrizó el Viking hace 50 años, y funcionó a la perfección en ambos casos. El módulo extendió una rampa hacia la superficie. Jurong desplegó sus paneles solares y se condujo a sí mismo hacia los libros de historia. El segundo programa espacial en desplegar exitosamente una carga robótica en Marte. El rover tenía mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. La misión recibió inicialmente una vida útil de 90 días. Dado que el vehículo funciona con energía solar y las tormentas de polvo son extremadamente frecuentes en Marte, es sabido que eventualmente el polvo gana. El rover chino tiene 3 instrumentos principales para recopilar datos. Uno es un conjunto de diferentes sensores de cámara para fotografiar la superficie de Marte. El segundo es un láser que puede abrir muestras de roca para ver qué hay dentro. Y el tercero es un radar de penetración terrestre. Y así fue como China comenzó a descubrir cosas realmente interesantes en Marte. Muy por debajo de la arenosa superficie barrida por el viento, Jurong comenzó a detectar capas de minerales hidratados. A lo largo de aproximadamente 1,6 kilómetros, el radar de penetración terrestre encontró 76 capas individuales, ubicadas entre 10 y 35 metros, bajo la superficie. Y estas capas no eran planas, sino que todas se inclinaban en un ángulo, apuntando hacia el norte, hacia las tierras bajas. Entonces, lo que Jurong tenía debajo era una antigua línea costera, con una estructura muy similar a las regiones costeras de la Tierra. Las capas habrían sido creadas por el agua que fluía desde las tierras altas del sur hacia el océano del norte. Y la profundidad de esas capas sugiere que este proceso estuvo en curso durante decenas de millones de años. Esto no solo es más evidencia de que Marte tuvo agua, sino que también es una indicación muy fuerte de que la superficie de Marte estuvo muy húmeda y muy activa durante un periodo muy prolongado. El tiempo suficiente para producir vida. Bueno, eso depende en gran medida de qué tan antigua sea realmente esa agua. Porque la vida, tal como la conocemos, necesita agua, pero también necesita tiempo. Mucho tiempo. Las suposiciones anteriores indicaban que el agua desapareció de Marte hace más de 3.000 millones de años. Pero lo que China encontró está poniendo en duda esa suposición. Las capas más profundas de material hidratado halladas por el radar de penetración terrestre indican una inundación repentina hace alrededor de 3.000 millones de años. Entonces, es posible que los primeros océanos de Marte sí se hayan secado durante algunos millones de años, quizás cientos de millones de años, pero luego el agua regresó y volvió a secarse, pero no desapareció del todo. Las capas superiores de material hidratado sugirieron otra inundación en Marte hace aproximadamente 1.600 millones de años. Eso es significativamente más reciente de lo que nadie había imaginado realmente. Básicamente, estamos reduciendo a la mitad la era desértica de Marte, lo que significa que al mismo tiempo que la vida microbiana comenzaba a prosperar en los océanos de la Tierra, había agua en Marte proporcionando un entorno similar. Pero esto se vuelve aún más extraño. Jurong continuó avanzando por el desierto y comenzó a estudiar estas largas y bajas dunas de arena en la superficie. Las dunas miden aproximadamente 30 metros de largo y apenas 1 metro de alto. Así que fue bastante fácil para el robot alcanzar la cima de los montículos de arena. Y encontró algo muy inusual. Las dunas estaban cubiertas por una costra dura, crujiente y salada, que penetra hasta 8 centímetros en la arena. Debido a las famosas tormentas de arena, una costra así nunca podría haberse formado lentamente con el paso del tiempo. El viento simplemente la habría dispersado.
Así que la explicación más probable tenía que ser que agua líquida había empapado las cimas de estas dunas y luego se había evaporado, dejando atrás la costra endurecida, algo así como cemento. La idea es que el vapor de agua se desplazó desde las capas de hielo del polo norte marciano. Luego se condensó y se convirtió en nieve que cayó sobre el antiguo lecho oceánico. Ese océano dejó atrás grandes cantidades de sal, que al combinarse con la nieve permitió que se derritiera en agua líquida, que hidró las capas externas de la superficie. E indicaciones de estudios chinos sugieren que esto podría haber ocurrido hace tan solo 400.000 años. Así que al mismo tiempo que los primeros humanos y los neandertales vagaban por la superficie de la Tierra, había tormentas de nieve en Marte. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Según lo que podemos determinar, las regiones polares de Marte, donde se encuentran los depósitos de hielo más grandes, probablemente atraviesan periodos de calentamiento y enfriamiento. Y esto crea estaciones en Marte, y al menos una de esas estaciones probablemente incluye nieve. Pero estos cambios de estación ocurren durante periodos de tiempo increíblemente largos, cientos de miles, si no millones de años. ¿Y qué impulsa ese cambio? Lo más probable es que sea el resultado de pequeñas variaciones en la órbita y la rotación de Marte. Algo muy similar ocurre en la Tierra, y a este proceso lo llamamos ciclos de Milankovitch. Están gobernados por tres grandes cambios en el movimiento de la Tierra a través del espacio, todos los cuales afectan la cantidad de radiación que recibimos del Sol. Uno se llama excentricidad. Es la variación en la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Hay una transición lenta entre una órbita casi circular y una órbita ligeramente ovalada. Esta fluctuación ocurre durante un periodo de aproximadamente 100.000 años. 2. Es la inclinación axial. La Tierra gira sobre un eje ligeramente inclinado que fluctúa entre 22 y 24 grados durante un periodo de alrededor de 40.000 años. Mayores niveles de inclinación producen estaciones más extremas y menor inclinación resulta en una menor variación entre el verano y el invierno. 3. Se llama precesión. Es un lento bamboleo que hace la Tierra sobre su eje de rotación, algo parecido a un trompo girando. Este bamboleo ocurre durante un periodo de alrededor de 26.000 años y afecta al momento de las estaciones, como una primavera temprana o un otoño tardío. Sabemos mucho más sobre la Tierra y su historia que sobre Marte, así que no podemos afirmar con certeza que atraviesa los mismos tipos de ciclos. Pero tampoco hay razón para decir que no lo hace. Y si así fuera, entonces podría existir una combinación perfecta de órbita y rotación que caliente el polo norte y lo haga liberar vapor de agua, que luego cubre el hemisferio norte con nieve, que se derrite en agua. Y quizás una vez cada 1.000 millones de años aproximadamente, ese ciclo libera suficiente agua como para inundar el planeta. Y aquí viene la especulación más descabellada. En toda esa húmeda y viscosa sopa de minerales, un microbio alienígena podría haber evolucionado para sobrevivir hidratándose y deshidratándose lentamente a lo largo de millones de años. Y lo encontramos, pero luego lo matamos porque no lo entendíamos, porque no entendíamos Marte. En cuanto al rover Huron, sobrevivió mucho más tiempo que su misión original de 90 días, que es como se reveló gran parte de esta información. Continuó durante 358 días de exploración marciana. En mayo de 2022, el rover entró en un apagado planificado para intentar capear una enorme tormenta de polvo. La idea era que podría volver a encenderse si los paneles solares no estaban demasiado cubiertos de polvo. Pero no hemos tenido noticias de él desde entonces. Sin embargo, esto no es el fin de China en Marte, sino apenas el comienzo. En 2028, robots chinos regresarán a la superficie marciana, pero esta vez volverán de vuelta, trayendo las primeras muestras de suelo marciano a la Tierra. En ese momento, finalmente podremos echarle un buen vistazo a todo esto, y quizás encontremos a esos alienígenas. Y tal vez esta vez no los matemos, aunque probablemente sí lo haremos.